Bueno. Buenas noches, doctor. Le saluda Magnolia. Compañeros, por respeto al doctor, sería bueno que todos apaguemos cámaras y micrófonos para no interrumpir la clase y no estar tocando otros botones para no estar compartiendo pantallas y todo, si no interrumpimos y aprovechamos al máximo esta clase. Buenas noches, doctor. Gusto de saludar. Buenas noches, Magnolia. Sí, eso les iba a decir, porque no solo esto ya tiene problemas, sino igual no se va a poder llevar a cabo esto. Así que por favor apaguen sus micrófonos y empecemos. Y las cámaras. Nelson, quite su cámara, por favor. Bueno. Doctor, usted también tiene la opción de apagar el micrófono a todos los participantes. Sería solo de buscar dónde. Eso es lo que estoy tratando, pero esta cosa está trabada. Yo no sé si somos muchos o no sé qué pasa, pero ahora ya no me deja, ya no estoy compartiendo porque ya perdí la presentación. Bueno, esperemos un momentito que pueda recuperar la presentación porque no sé. Creo que son muchos para los que admite esto.
Entonces, bueno, yo creo que hoy sí por fin vamos a empezar para iniciar el tema del día de hoy. Buenas noches por tercera vez. La octava semana, curso de medicina forense, accidentes de tránsito. El objetivo de la clase es de que ustedes como estudiantes puedan comprender que un accidente de tránsito es una entidad
Compañeros, hoy sí, creo que ya solventamos todos los problemas. ¿Me pueden ver y me escuchan? Sí, ok. Bueno, entonces empecemos. Bueno, entonces estábamos en la 8ª semana. Tienes que presentar. Bueno, creo que por fin lo logré, soy feliz. Iniciamos entonces con el tema. 8ª semana, medicina forense, accidentes de tránsito. Les decía que este tema reviste una importancia fundamental derivado de la accidentalidad que hemos sufrido, y por eso es de que hay una conjunción tanto desde el punto de vista jurídico como del punto de vista médico. El objetivo de la clase es que ustedes como estudiantes logren comprender que un accidente de tránsito, vamos a terminar a las 9:10, que un accidente de tránsito por definición es un evento que ocasiona un daño involuntario, pues va a alterar el estado, digamos, habitual de un suceso. Dentro de esta situación está comprobado que el 20% de los accidentes que se suscitan en el país son provocados por sujetos entre 25 y 29 años de edad, de los cuales el 91% pertenece al género masculino y el 91% al género masculino y el resto al género femenino. De ello está demostrado que el 29% de la población utilizaba el teléfono celular en el momento del accidente y el 46% de estos sujetos no contaba con licencia de conducir. Dentro de esa misma serie estadística se demostró que el 53% tenía menos de 7 años de expertise en cuanto al manejo, y las lesiones tan severas que se derivan de estos accidentes resulta de que el 74% de las personas no utilizaba el cinturón de seguridad en el momento de sufrir el accidente. Dentro de esta estadística aún más lamentable, se estableció plenamente que el 14% había consumido alcohol previo al accidente. Y dentro de los factores, como vamos a ver en las diapositivas posteriores, dentro de los factores ambientales, el 21% de estos percances viales sucedieron entre las 15 al rango de las 18 horas. El 56% reportó que las señales de tránsito en el lugar y las condiciones climáticas era soleado. Un 43% manifestó que eran problemas de tipo mecánico y un 23% no contaba con luces, con los frenos en buenas condiciones, con cinturón de seguridad.
En conclusión, en este estudio realizado en el año 2021, se establecieron que dentro de ese proceso de conclusiones que se pueden establecer, habían factores de riesgo en cuanto a los accidentes de tránsito presentes tanto en los sujetos que eran los conductores en ese momento, así como sobre todo los factores personales en cuanto a los rangos etarios que se consideraban o se consideraron entre el 25 y el 29%, mayoritariamente de género masculino. La principal causa de la accidentalidad vial fue la utilización del teléfono celular en el momento de conducir. Y es más, aprovechando esta situación, el día de hoy en los campos del Roosevelt, un individuo venía en su vehículo y se fue a ensartar atrás del laboratorio de la toma de hisopados por venir hablando por teléfono. La otra situación que es muy importante establecer es que la mayoría de lesiones se debe a que no portan el cinturón de seguridad. Dentro de este estudio se estableció que más del 43% de los individuos no portaban el cinturón de seguridad y existe una prevalencia de los accidentes de tránsito de 6 por cada 100,000 habitantes en vehículos de 4 ruedas. Para terminar con esta pequeña introducción, las palabras claves que nosotros vamos a desarrollar constantemente durante el tema del día de hoy es conductor, accidente de tránsito, matriz de Haddon y el cinturón de seguridad. Los tipos de accidentes de tránsito. Antes de establecer cuáles son los accidentes de tránsito, yo sí quisiera hacer hincapié en que todos los accidentes viales ocurren constante y diariamente. Constituyen un problema grave de salud en cuanto a que diariamente ingresan a los hospitales personas gravemente lesionadas por la accidentalidad vial. Según el INE, que yo consulté otra fuente de estadística porque me pareció muy importante para establecerla con ustedes, que el número de hechos de tránsito durante el 2018 fue de 3,150 casos, lo cual excede en un 17% al año anterior. Pues se tiene contemplado que en el año 2020 la accidentalidad fue de 4,539 casos. Según el Instituto de Ciencias Forenses, INACIF, en el año 2013 se reportaron 3,453 muertes debido a los accidentes viales, de los cuales el 84% correspondió a los varones y el 16% a las mujeres. Para el Departamento de Tránsito, la tasa de hechos de tránsito que más se ha desarrollado es en la carretera interamericana, la carretera al Atlántico, en los cuales comparten el 60 y el 40%, así como de las defunciones en el lugar. Entonces, podemos establecer que accidente o los tipos de accidente se derivan de una multiplicidad de circunstancias que pueden llevar a cabo que ocurra un incidente de esta naturaleza en vehículos de 4 y de 2 ruedas. Y esto puede ser a raíz de muchas causas, entre las cuales podríamos establecer
un mantenimiento deficiente, entre los cuales debemos mencionar fallas mecánicas, problemas en los neumáticos, los cuales pueden estar en malas condiciones derivado de su rodaje. La impericia del conductor, el desconocimiento de las normas de tránsito o bien incumplir las mismas. Los tipos de accidentalidad, según los informes policiales de la comisaría, clasifica los accidentes dependiendo del tipo, de la manera en que se produzca. De esa cuenta, entonces, choque es el impacto de un vehículo en movimiento contra uno o varios vehículos que estén o no en movimiento, o bien contra objetos fijos. El atropellamiento. Esto es un accidente donde un peatón es inicialmente impactado por un vehículo, y esta clase de accidentes es una de las más presentadas, sobre todo dentro de las áreas urbanas, y la que registra el mayor índice de morbimortalidad con respecto a las otras clases de eventos causados por los automotores. También dentro de estos tipos de accidente tenemos el volcamiento, que no es más que un accidente que podemos describir en los cuales los neumáticos del vehículo quedan fuera del contacto con la superficie del piso. Por causas ajenas, se supone, a la voluntad del conductor, y algunos de los volcamientos, pues se ha demostrado a través de las estadísticas, tanto de la Policía Nacional Civil como del INASIF y de el mismo INE, que son producto de las maniobras que realizan los conductores previo a iniciar una frenada repentina, intempestiva, que derivado de la velocidad, porque como con conocimientos mínimos de física que tenga cualquier persona, sobreestima que un vehículo que va a 30 kilómetros por hora necesita 4 o 5 metros para detenerse. Imaginen ustedes un vehículo que va a 120 cargado de personas, que es un colectivo. ¿Cuántos metros de distancia necesita para frenar en un vehículo en buenas condiciones mecánicas? De esa cuenta, entonces, los frenazos intempestivos y violentos permiten o hacen o desarrollan la posibilidad de un volcamiento y causar esos daños irreparables. La expulsión del ocupante. Este se produce cuando un pasajero pierde el equilibrio, ya sea al subir o a bajar o al bajarse, sobre todo de los vehículos de transporte de pasajeros, derivado principalmente que estos personajes pues no tienen ningún tipo de educación vial, no respetan la edad de las personas y arrancan los vehículos antes de que desciendan. Y de esa cuenta, entonces, es un movimiento del cual se precipitan hacia la vía sin que se haya generado ningún choque ni tampoco un volcamiento. En los incendios, estos se producen como consecuencia generalmente de problemas de tipo mecánico, en los cuales hay fallas eléctricas, cortocircuitos, dando lugar a una conflagración o bien a un evento en la que se produce la combustión o bien un incendio de las partes más flamables del vehículo, que evidentemente es la tapicería, la gasolina, el aceite, etcétera, sin que ello sea consecuencia de un accidente previo. Son los accidentes que no se enmarcan dentro de las clases que acabamos de describir, tales como el evento en el cual
con una llanta del vehículo es expulsada una piedra o bien un objeto generando daños a otros vehículos, generalmente en el windshield, o bien lesiones a las personas que se encuentran en la carretera o a la orilla de la cinta asfáltica, o bien en cualquiera otra de esas situaciones expuestas en la clasificación anterior. Dentro de este mismo tipo de accidentalidad de tránsito, debemos de mencionar las escalas de gravedad, ya que los accidentes de tránsito los podemos clasificar dependiendo del tipo de daños que nos causen en el accidente, teniendo en cuenta la gravedad de los mismos y sobre todo cuando solo hay daños materiales, se establece entonces que es un accidente cuando se produce únicamente prejuicios o digo perjuicios de origen material, donde no hay seres humanos lesionados, heridos o bien fallecidos. Cuando en un accidente vial existen heridos, este tipo de lesiones se determina como el accidente. Además, existen lesiones, daños materiales y un accidente de tránsito donde existen solo heridos. Por lo general, debe brindarse asistencia de tipo médico cuando ya se generan lesionados y los vehículos, por ley, deben de ser inmovilizados de manera inmediata. En el supuesto de que existan muertos o estos se presenten combinados con daños materiales, este es el accidente que pues, ninguno de nosotros desea que le suceda y entonces indispensable solicitar de inmediato la presencia de un abogado para que le brinde asistencia al autor del accidente y esta asistencia jurídica va a ser necesaria para poder eh, tipificarlo como generalmente se dan los accidentes de tránsito como homicidio culposo. ¿Cuáles son los factores entonces que predisponen un accidente de tránsito? Los accidentes de tránsito a nivel global provocan más de 3,000 personas fallecidas cada día y esto se ha convertido en un problema muy severo en cuanto a que le cuesta al mundo un aproximado de 65,000 millones de euros anuales. ¿Cuáles entonces consideramos nosotros que pueden ser los factores predisponentes de todos esos procesos de accidentes viales? Inicialmente, el factor humano, pues son la causa del vigente. El consumo de alcohol, ya que el consumo de alcohol, drogas, psicotropos o cualquier enervante de los reflejos y de las condiciones cognitivas y volitivas de los conductores induce evidente y definitivamente a una mayor causalidad de accidentes. O bien puede causar este consumo de drogas, de alcohol o de medicamentos, la disminución y las capacidades de reacción. Y esto puede también causar somnolencia o realizar maniobras imprudentes, violentas, con una connotada
impericia y una omisión de parte del conductor son, sin dudarlo, factores coadyuvantes que incrementan la accidentalidad. No digamos conducirse contra la vía, tratar de hacer adelantamientos, o como sucede mucho en nuestro país, aprovechar el menor espacio posible para rebasar, para meterse a la cola, para entorpecer el tráfico. Todos estos factores relevantes suceden en los accidentes de tránsito. Hablemos ahora de la señalización. Es muy común en nuestro tráfico cotidiano atravesarse un semáforo en amarillo o en rojo, desobedecer las señales de tránsito. Dicen no virar en U, cruzan en U, no cruzar a la izquierda, cruzan a la izquierda. El incumplimiento de las leyes de tránsito. Y no hay que ir muy lejos ni ser muy suspicaces. Solo vean ustedes cómo actúan los amigos motoristas que deben ir haciendo cola atrás de los vehículos. Se atraviesan por la derecha, por la izquierda, aprovechan cualquier espacio. Si es contra la vía, se vienen. Ahí tienen el ejemplo ustedes diario del periférico, que para meterse a esas colonias que están aledañas al barranco, en lugar de dar la vuelta, pues se vienen contra la vía y todavía llenos de razones sin querer o apreciar su vida. Es muy común también en nuestro país cambiar violentamente de un carril a otro, rebasar en curva, sin colocar las señales direccionales del vehículo, conducir a excesiva velocidad. Esos también son factores de agravamiento en cuanto a la accidentalidad vial. Usar inadecuadamente las luces del vehículo, especialmente de noche, la fatiga física, el cansancio, la fatiga mental, el estrés, la imprudencia peatonal, también son factores coadyuvantes a la multicausalidad de los accidentes viales. Con ello podemos poner un ejemplo muy significativo que consta de la forma en que los amigos que manejan los trailers o que conducen los trailers trabajan 48 y 72 horas sin dormir, lo cual pues evidentemente les va a producir todo ese tipo de fatigas que van a derivar en accidentes en la mayoría de los casos fatales. Tampoco no les debo de mencionar, no debo dejarles de mencionar los factores clínicos que afectan de manera contundente al conductor. Entre ellas les menciono las más evidentes, como son la ceguera por fotofobia. Eso quiere decir que nosotros coloquialmente le decimos lo encandilan las luces, pero estas son luces bajas. Pueden haber también pacientes, conductores daltónicos. El daltonismo es confundir la gama de colores. La sordera, los pacientes diabéticos descompensados que pierden la nitidez de la visión y tienen un proceso de descontrol en los colores, sobre todo de los semáforos. Por no mencionarles también en los pacientes epilépticos mal tratados o mal medicados, en los cuales pueden tener un ataque epiléptico conduciendo, seguramente va a haber un accidente vial severo. También es de vital importancia que los conductores se les debiese de exigir un certificado médico mediante el cual se pueda establecer sus condiciones de salud. Eso cada vez que se renove la licencia. También debemos tener en cuenta que existen factores como la mala señalización vial, que afecta de manera contundente el efecto del ordenamiento vehicular, que debe existir desde el punto de vista urbanístico y de vialidad. Los peatones se cruzan por los lugares inadecuados,
Los niños juegan fútbol en las calles, en las carreteras, lanzan objetos a los carriles de circulación, latas de aceite, piedras, colocan obstáculos, túmulos, que son causales de accidentes de tránsito. Nos pasamos al factor mecánico. Los vehículos en condiciones inadecuadas para su operación, recordemos que se les debe proporcionar un mantenimiento de operación en el cual debe de estar en plenas condiciones la transmisión de las velocidades del vehículo, los frenos, los neumáticos y en sí poner gente capacitada, responsable, que tenga mínimo 1 centímetro de cerebro para que se den cuenta que llevan bajo su cuidado 50 o 60 vidas humanas en un vehículo de colectivo. Esto en general de los chequeos vehiculares, pues no sé con qué periodicidad lo realizan, pero si ustedes se dan cuenta, hay volcamientos, se desprende el tren delantero, si hay mucha lluvia, las llantas están lisas y en general el factor climatológico afecta mucho, como la niebla, la humedad, los derrumbes, las zonas inestables, los hundimientos, los semáforos en malas condiciones, se va la energía eléctrica y se suspende toda la red de semáforos, lo que causa embotellamiento, caos, estrés y se incrementa desde luego la accidentalidad. Esto tiene muchas aristas en las cuales nosotros tendríamos que tratar de establecer situaciones que no son del ámbito de nuestra competencia, tales como no solamente incrementar las sanciones para los que la incumplen, sino que quienes son los propietarios de los vehículos, tener un poco de conciencia social y darles su mantenimiento adecuado. Además de esos factores que les mencioné, existen factores predisponentes. Entre ellos podemos manifestar las fases del conflicto, en los cuales se produce físicamente el accidente, a pesar de efectuar alguna maniobra evasiva, frenar, esquivar, los cuales pueden de alguna forma reducir la gravedad del accidente, pero eso no es suficiente, pues la maniobra no fue adecuada ni oportuna para evitarlo completamente. En esa fase de conflicto, dependiendo del punto y del lugar del impacto, las características de las masas, la velocidad y otros movimientos que estudia la física o algunas características cinemáticas que van a determinar la posición final de las masas. Para ello existe un instrumento que es el denominado matriz de Hadron. Y para hacerles una pequeña apología de esta matriz de Hadron, en los Estados Unidos, en los años 90, William Hadron describió el transporte por carretera como un sistema integral hombre-máquina, el cual, a su juicio y derivado de sus procesos investigativos, estaba mal concebido, por lo que debería de ser un objeto de un tratamiento sistemático integral, para lo cual ideó lo que ahora conocemos como la matriz de Hadron, que no es más que una ilustración de la interacción de 3 factores fundamentales: personales, ambientales y mecánicos. Durante esas 3 fases de un choque,
la previa del choque, el choque como tal y la posterior, que equivale a la prevención, a la protección y a la posterior asistencia. En esta matriz se tomó un informe sobre la situación mundial de la seguridad vial y William Haddon lo dividió en factores de riesgo, fases, enfoque dinámico, por lo cual existen factores que se desarrollan durante el accidente. Esos factores, William Haddon los denominó factores personales, en los cuales pues se incluye la edad, el género, la agudeza visual, el uso o no del teléfono celular, el tipo de licencia que tienen, porque no, por ejemplo, yo no voy a manejar un tráiler con una licencia liviana. Además, el expertise que tengo de conducir, o sea, desde hace cuántos años conduzco yo este tipo de transportes. El nivel de fatiga, que no debe de ser más de 12 horas continuas de manejo. Si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de viajar en cualquiera de los países de primer mundo, México, Estados Unidos, las estaciones de buses tienen un piloto de recambio que ya va en el bus o bien se sube en la siguiente estación y cambian al piloto, de tal forma que no trabajan más de 8 horas de manejo continuo. Además, dentro de estos factores personales, debemos de establecer si consumen o no drogas, como por ejemplo tomarse cada 2 horas un energético, como hacen en su mayoría los conductores de vehículos pesados, si conocen la ley de tránsito, si saben de primeros auxilios, sin olvidar que es indispensable el uso del cinturón de seguridad. También William Haddon mencionaba los factores ambientales: hora, clima, señalización vial, estado de las carreteras, diseño de las mismas, los controles de velocidad que deben de ser estrictos, las vías peatonales, las cuales deben de ser respetadas, los objetos protectores contra los accidentes. ¿No me escuchan? Pues el audio sí está. Sí está. Sí, sí se escucha. Es que ahí me están escribiendo que no vayan, entonces les vamos a hacer una audiometría y yo se las Estamos regalo, bien. no hay problema. Estamos viendo. Bueno, sigamos pues. Ya se desesperaron, ¿no? Hoy cenan hasta las 9:15. Bueno, estábamos con los factores ambientales. Entonces, todo esto, igual que los protectores, esas barandas protectoras que son increíblemente salvadoras de vida, pues salvan de que se vayan a un precipicio, a un abismo, etcétera. De igual manera, los puestos de socorro no solamente deben de ser para los movimientos masivos vehiculares como la Semana Santa y los periodos de asueto que se tienen puentes o son muy prolongados, sino que deben de ser periodos de socorro constantes, tal y como ponen para Semana Santa en la carretera a Puerto Quetzal, que es una vía privada, pero que de igual manera debería de ser una situación para imitar. Existen dentro también de la matriz de Haddon los factores mecánicos en los cuales es imprescindible el buen estado del vehículo, en el cual evidentemente tiene que incluir luces, frenos, cinturones de seguridad, control de la velocidad, facilidades de acceso y salida,
Recordemos que los transportes extraurbanos en nuestro país solamente tienen, es como un calcetín, tienen una entrada y una salida. Y de esa forma, si existiese un riesgo de accidente, tendrían que salir por la puerta de emergencia, que es como de 1.5 metros sobre el piso. Probablemente la gente joven pues puede brincar o saltar o tirarse. Las damas, los niños, los adultos mayores, pues serían casi que presas de la muerte. Dentro de las fases de la accidentalidad existen 3 fases. Antes del accidente, durante el accidente y después del accidente. Antes del accidente se encuentran todas aquellas acciones que se planea para evitar que se produzca un accidente. Estas son las denominadas llamadas medidas de prevención para evitar la accidentalidad vial. Durante el accidente, ahí ya contempla aspectos que deben de ser tenidos en cuenta con anterioridad para que en el caso que se produzca un accidente, las consecuencias no sean tan severas. Y estas son las medidas que disminuyen los efectos del accidente y su conjunto son eminentemente medidas de protección aplicadas a la vialidad. Después del accidente, va pues a comprender toda esa serie de acciones que plantean para evitar que los efectos del accidente sean mayores. Recordemos que la recuperación, la rehabilitación de los accidentados debe ser pronta, oportuna para que se reintegren a sus actividades normales. Eso significa trabajo, estudio, familia, diversión, etc. Estas fundamentalmente se circunscriben a las medidas de asistencia que son aplicadas a la vialidad, a las personas o a todos los que trabajan en ese entorno. En ese mismo orden sistemático de ideas, la matriz de Haddon resultante simula ese sistema dinámico y cada una de sus 9 celdas va a ofrecer posibilidades de intervención para reducir las lesiones causadas por el tránsito. Un paréntesis, si ustedes quieren accesar la matriz de William Haddon, la pueden buscar en internet, es William H-A-W-D-O-N, William Haddon. De esa forma, entonces, compañeros, es importante que nosotros logremos vincular el antes, el durante y el después. Y eso no solo en los accidentes de tránsito, en cualquier situación de la vida. Ya que así nosotros podemos tener una visión más globalizada que nos va a permitir esa selección de las mejores estrategias para evitar otro tipo de problemas. Haddon propuso su matriz que la formó de factores, de fases, en las cuales ya las definimos plenamente. Otros factores que también son causales de los accidentes de tránsito los tenemos que mencionar a través de la velocidad. Según la Organización Mundial de la Salud, en los últimos 3 años, previo a la pandemia, porque con la pandemia ya de todos he sabido que pues hasta eso disminuyó porque todos estábamos encerrados. La mayoría de países latinoamericanos anualmente
consideran que la velocidad inapropiada es la causa principal de la accidentalidad vial. Y en muchos de ellos, el exceso de velocidad. Las leyes de la naturaleza demuestran que a mayor velocidad un vehículo necesita más espacio, una brecha más grande para poder detenerse. De esa cuenta, entonces, existen variables reguladoras de la velocidad apropiada, que debe de ser la razón y la prudencia. Cuando su vehículo se pone en movimiento, desarrolla lo que se conoce como energía cinética, que a su vez es la que mantiene al vehículo circulando, incluso cuando se quita el pedal del acelerador. Esta energía cinética hace mayor cuanto más velocidad se genere. Y de esa cuenta, el objeto en movimiento, que es el vehículo, va a necesitar un espacio mayor para poderse detenerse, sin el asfalto mojado. Si el asfalto está mojado por las condiciones climáticas o bien existen derrames de aceite, evidentemente, pues va a necesitar todavía aún más espacio si es que logra detenerse, no sobre el otro vehículo. De esa cuenta, la realidad en la variación de esta función significa el cuadrado de la velocidad. Es decir, si la velocidad se dobla, por ejemplo, nosotros vamos a 20 kilómetros por hora. La velocidad del vehículo se cuadruplica por la energía cinética. La imprudencia. Eso significa obrar con indebida audacia, ligereza, impericia, imprudencia, y yo resumiría todas en estupidez. Realizar actos que las reglas de la lógica mínima indican no hacer. Cuando, por ejemplo, conducimos un vehículo en estado de ebriedad, bajo los efectos de cualquier estupefaciente, imprimir una velocidad exagerada al vehículo, infringimos las leyes de tránsito, o bien cuando vamos en transporte público y vamos colgando del estribo o de las puertas, cuando se excede el número de pasajeros autorizados, dice 40 sentados y 20 de pie, son 60 sentados y 100 de pie. Es decir, toda esa serie de actos se realizan sin reflexión, sin conciencia, sin cerebro, sin respeto a la vida humana. La negligencia. La negligencia u omisión o indiferencia por el acto que estamos realizando, pues conducir un vehículo en situaciones como no pasar las revisiones técnicas más elementales, los sistemas eléctricos defectuosos, vehículos en mal funcionamiento mecánico, no tener espejos retrovisores, neumáticos averiados, lisos, en los cuales ya no existe el ring, la 200 reencauchada ya va rebotando los pedazos de caucho a fin de que se puedan ahorrar los propietarios. También es imprescindible la suspensión, pero ¿qué suspensión puede resistir si un vehículo está diseñado para 30 o 40 personas máximo y le meten 60, 70? Las suspensiones al fin los resortes se quiebran. Dejar, como sucede con mucha frecuencia, la madre se baja, deja el carro encendido con la llave puesta, o el carro apagado pero con la llave puesta en el switch, y hay niños dentro, es muy probable que lo enciendan o lo traten de encender. Dejarlo en pendiente, sin tener nada que lo detenga, y en neutro.
La impericia, pues ahí es el total desconocimiento o bien de una forma parcial de todas aquellas técnicas que se deben de aplicar en la conducción vial. Son todo ese tipo de procesos que son incorrectos. Que son incorrectos a desarrollar dentro de un parque vehicular. Y les puedo mencionar lo que sucede todo el tiempo, todos los días. Conducir con un desconocimiento abismal de las técnicas más elementales del manejo, adolecer o pertenecer a un grupo que tiene capacidades diferentes que no les permite conducir. Pero aún así, hay conducción vehicular o también por carecer del respectivo permiso o licencia para conducir, lo cual no es ninguna garantía del conocimiento de la operatividad de los vehículos. Todos estos factores, mis amigos, pues a la larga son situaciones mediante las cuales la accidentalidad vial es nuestro pan de cada día. Y con ello, pues la certeza de subirse en un bus colectivo sin saber si uno pues logrará regresar. Otros factores causales de los accidentes de tránsito, además de la distracción, la somnolencia y el estrés, resulta el enfoque dinámico. Ustedes pueden consultar ahí en Google. Son incontables los estudios, la opinión de los expertos que hoy día utilizan la matriz de Hound para comenzar a abordar esa problemática. Desconozco si aquí en este país la aplican, pero eso es un instrumento de primer orden en los países de primer mundo. Pues esta matriz se derivó, lo que está tratando es de evitar con procesos concretos esa inseguridad vial, tener un enfoque dinámico, sistémico, que tenga como objetivo el identificar y corregir las principales fuentes de error o deficiencias en cuanto al diseño de vehículos, el diseño de las carreteras, el diseño urbanístico y sobre todo los comportamientos peligrosos que van a contribuir a la accidentalidad del tráfico. Igual que mitigar la gravedad y las consecuencias de los traumatismos a largo plazo. Porque una cuestión o una instancia es una fractura, otra instancia es que necesite cirugía y que haya que ponerle una osteosíntesis o una placa, tornillos. Posteriormente, la rehabilitación y la reincorporación a su vida laboral o a su vida en general es un proceso que es muy difícil. De tal manera, entonces, que esto significa que las personas deben de cuidar mucho esta situación. Basándonos en las ideas que tenía William Handon dentro del enfoque sistémico, lo que procura es identificar y corregir las principales fuentes de error, deficiencias de diseño, que contribuyen a los choques, que en la mayoría de casos son mortales, o bien causante de lesiones incapacitantes, graves, con un costo para la salud enorme. Así como mitigar la gravedad y las consecuencias de todos los traumas que se producen, fundamentado en 4 grandes ejes.
Inicialmente, reducir la exposición al riesgo, impedir que se produzcan los choques en la vía pública, reducir la gravedad de los traumas en el caso que se produzca un accidente vial y mitigar las consecuencias de los traumatismos mediante una mejor atención posterior a la colisión. Pero si nosotros queremos atender o pretender que no hayan fallecidos como la gráfica que tienen en su diapositiva, pues es casi un milagro, porque ahí se quebró el chasis y se partió el vehículo en dos. Los factores causales. Siguiendo esa línea de la matriz de Hammond, los elementos o factores concurrentes de un accidente, las principales causas son atribuibles a los conductores, seguido por factores mecánicos y posteriormente los ambientales. Cuando uno de estos tres factores más importantes, que evidentemente no son los únicos, presenta fallas o bien alguna debilidad, entonces se generan los accidentes. En países de primer mundo, les puedo citar Australia, ha invertido en el desarrollo respecto a los estudios de la relación y presencia de estos factores causales de los accidentes de tránsito con la única finalidad de poder comprender el porqué de la ocurrencia de estos accidentes y con ello realizar todas las medidas correctivas o de concientización, educación vial que sean pertinentes. También existen factores personales, como ya les había indicado. Dentro de estos factores personales, pues los más importantes es la edad. Según la estadística mundial, la siniestralidad vial es en los países de primer mundo de enero a junio. Esto derivado de que el invierno es más crudo. Esto se estableció en varones del género, de varones en un rango de edad de los 18 a los 25 años, ya que existió un incremento mayor de la accidentalidad en ese periodo de tiempo de más o menos 5,600 accidentes, de los cuales el 60% tuvo lesiones graves. El género. Van a preguntar entonces, ¿y qué tiene que ver el género con la siniestralidad? Existe una estadística que la más reciente que pude consultar yo fue la de enero a junio del 2015, en la cual los pilotos involucrados en hechos de vialidad, esta estadística fue proporcionada por el Observatorio de Seguridad de Tránsito, si ustedes lo quieren buscar, es ONSET, ONSET, y reportaron un total de 250 conductores de género femenino y 3,596 de género masculino responsables de la vialidad. Pero lo más importante y lo más trascendente es que el uso de los dispositivos inalámbricos fue el mayor causante de la siniestralidad, debido a que es un distractor mayor, genera carga mental, pues utilizar el teléfono durante la conducción tiene un efecto negativo, sobre todo que se tiene la pérdida de la noción del vehículo con respecto al tráfico. Esto realiza una interferencia con el manejo del vehículo
una disminución de la velocidad en relación al resto del tránsito. Desvío de la trayectoria del vehículo, incrementa el tiempo de reacción ante cualquier eventualidad exterior, y los momentos de mayor riesgo con la telefonía se producen cuando se recibe una llamada. Pues esto constituye un elemento sorpresa en el cual la gente se sorprende del tipo de llamada, e incluso la frecuencia cardíaca, la actividad cerebral se incrementa. Entonces me podrán decir ustedes, pero yo uso hands-free. Se comprobó también que durante los 2 primeros minutos de conversación todavía se mantenía la atención, pero a partir de ese momento se va perdiendo paulatinamente la atención al tráfico y el cerebro se concentra en la atención al teléfono. Según la PMT, reportan que este hábito inadecuado supera el riesgo de conducir en estado de ebriedad, ya que el 75% de los conductores no respeta las señales de tránsito, ni los peatones, ni los pasos de cebra, ni los semáforos, ni le presta atención al volante. Por lo que ustedes ya lo conocen, a partir del 17 de octubre del 2007, se acordó una multa a todos los conductores que sean sorprendidos con su celular, con una estratosférica multa de 100 quetzales. Perdón. De esa cuenta, entonces, mis estimados amigos, pues ya se dan cuenta ustedes que la siniestralidad tiene muchas aristas en las cuales no solamente es la distracción. La distracción es algo visto, escuchado, sentido, incluso pensado, que aporta o bien puede desviar la mente y a veces los ojos. Una linda niña, un carro bonito, una sal, qué sé yo, de una cosa a la cual habría que ponerle mayor atención. De esa cuenta, las distracciones de ordinario solo duran un momento o bien fracciones de segundo, que son suficientes para la siniestralidad. Dentro de estos elementos hay algunas clases de distractores que vamos a establecer como pequeños descuidos, sintonizar una emisora, poner su dispositivo para que suene la música, y muchas otras cosas, contestar una llamada, textear, exigencias del propio conductor, distracciones del exterior, sus propios pensamientos, fatiga, estrés, preocupaciones. La somnolencia. Son muchas las circunstancias que hacen que el conductor pueda ser proclive al sueño. De esa cuenta, entonces, debe tener sus periodos de descanso, pues esto le va a producir cansancio y con un pequeño cerrón de ojos puede haber un accidente. De igual forma, la ingestión de alimentos muy copiosos genera también ese problema. Pues tenemos el proceso de digestión, ir solo, la monotonía, el silencio prolongado, la estadía de mucho tiempo sentado como conductor, también puede provocar
sueño. En los países del primer mundo, no más de 12 horas. Entre 8 y 12 horas continuos de manejo. Pues posteriormente está demostrado que produce cansancio y fatiga. El estrés. Eso lo va a generar la predisposición del organismo humano, por supuesto, que en forma inconsciente nos preparamos y con ello enfrentamos las posibles reacciones a los estímulos del mundo circundante, lo cual va a repercutir en nuestras habilidades físicas y mentales. Las condiciones estresantes que han iniciado en otro ambiente pueden denominarse centros laborales, estudiantiles, problemas familiares, afectivos, sociales, los cuales definitivamente van a modificar nuestro sistema dinámico. El alcohol. En este sentido, existen exámenes de gabinete en aliento y por supuesto en sangre, por eso les dije de gabinete, en los cuales nosotros podemos establecer los niveles de alcohol en sangre de un sujeto en un momento determinado. De esa forma, entonces, la alcoholemia es un examen o es una prueba que detecta la presencia de alcohol en la sangre de una persona y se puede evaluar de dos formas. El cualitativo, cuyo resultado es positivo o negativo, y el cuantitativo, que va de los márgenes que debe de tener un sujeto para poder conducir, que es de 0 a 3.5 miligramos de alcohol en sangre. ¿Cuáles son las formas de obtener la muestra? Pregunta, examen. En aliento, en sangre o en orina. Aquí hay boquillas en las cuales lo ponen a soplar a uno, pero recuérdense que el que está alcoholizado es mañoso y sopla para adentro, entonces nunca va a marcar. Y si se tardan un tiempo muy largo para hacer una prueba en sangre, ya sale negativa. Porque si yo ingiero líquidos y orino, entonces voy eliminando los restos de alcohol, el exceso, y me va a quedar que estoy nítido, aunque no pueda caminar en línea recta. Los efectos de la alcoholemia. Eso va a depender de una serie de condiciones personales, tales como, por ejemplo, qué tan corpulento soy y cuánto puedo aguantar yo de ingesta alcohólica. La otra, la sensibilidad o la tolerancia que cada persona tiene al alcohol, y eso pues de alguna manera nos va a dar algún tipo de resistencia o de aguante al alcohol, que es una tolerancia que es intrínseco de cada persona, el ritmo de absorción, la digestión, la ingestión y el género del individuo. No es igual que una niña se tome una botella de vino que un varón. La tabla de la alcoholemia. Con esto, por favor, mucha atención porque les va a servir para toda la vida. Primer periodo. Este se denomina periodo subclínico.
No hay síntomas clínicos. No hay retardo de respuesta a estímulos. No existe una relevancia administrativa ni penal. Se considera que ahí debe de estar en un rango de 0.1 a 0.5 gramos por litro. Segundo periodo, ebriedad. Ahí pues hay euforia, excitación, pérdida de la atención, disminuyen los reflejos, me pongo atáxico. Atáxico es de que quiero servirme y en vez de ponerlo en el vaso, se me cae, boto el vaso, etcétera. Disminución del campo visual. O sea, por eso es que coloquialmente decía, si cuando yo manejo con tragos me tapo un ojo porque si me voy con los dos miro 4. Sí, por eso es que el campo visual se distorsiona, puede haber una disminución. Y los rangos para ese periodo debe de consistir en 0.5 a 1.5 gramos por litro. ¿Sí? Ok. El tercer periodo, ebriedad absoluta, confusión, agresividad, pérdida del control, y entonces acá ya el sujeto o la niña está en 1.5 a 2.5 gramos por litro. El cuarto periodo, grave alteración de la conciencia. Ahí puede haber estupor, quiere decir que estoy inconsciente, estoy apático, en coma, no tengo coordinación muscular, la ataxia es severa y ya mis niveles de alcohol van de 2.5 a 3.5 gramos por litro. Y existe todavía un quinto periodo, que es el coma etílico, que pues en mis años de residente era muy común que llevaran no a los alcohólicos consuetudinarios, sino que sobre todo los estudiantes que ingresaban a la universidad, que cerraban la carrera en coma etílico, y ahí hay riesgo de muerte por un paro cardiorrespiratorio. Va a haber una afección hepática, intestinal, y los rangos pues ya son de 3.5 a más gramos por litro. El atropellamiento. Aquí también un poco más de la atención que les ponen. Esto no, para ustedes que son abogados, pues no es agradable. Sí es desagradable para uno que lo ve con mucha frecuencia o constantemente, como por ejemplo este tipo de accidentes en las que iban 4 en ese pequeño vehículo, y de los 4 pues 2 decapitados y los otros politraumatizados, muerte instantánea por andar con tragos. Las fases del atropellamiento constituyen uno de los mayores problemas de las urbes metropolitanas, tanto desde el punto de vista de salud pública como de la medicina legal. Son eventos generalmente involuntarios que son generadas por un vehículo en movimiento que causa daño a bienes, a personas que están involucradas, y que igualmente afecta la circulación del resto de vehículos que se movilizan por la vía o que están en los sitios aledaños, es decir, dentro de la zona de influencia del hecho. De esta manera, resulta que el atropellamiento, por definición, es el acto de empujar, chocar con algo o con alguien, actuar sin respeto, ya sea al realizar una acción de manera precipitada y sobre todo irresponsable.
el choque o impacto. El encuentro entre la víctima a quien ahorcaron y el vehículo, el cual puede ser único o múltiple en un breve espacio de tiempo. Este puede ocasionar golpes sucesivos contra diversas partes del vehículo. Aquí que podemos apreciar una subfase de impacto primario en el cual corresponde al golpe del vehículo que asesta al peatón, localizándose en la mitad inferior del cuerpo. Los miembros inferiores constituyen el sitio más común, apreciándose hematomas, heridas contusas, fracturas transversales u oblicuas, que las cuales pueden ser o cerradas o abiertas. Solo para recordar, las fracturas cerradas son aquellas en las cuales el hueso no sale de la piel, y las fracturas abiertas o expuestas son en las cuales los fragmentos óseos perforan la piel. Generalmente son las zonas tibiales, peroneas, las más afectadas. También existe una subfase de impacto secundario, que corresponde al golpe que el peatón le da al vehículo. Se localiza generalmente en el windshield, en la cubierta del motor, los focos delanteros, lesiones del peatón, en la mitad superior del cuerpo. Cuando esa fase de atropellamiento se circunscribe a una proyección del cuerpo de una persona en contra de una estructura del vehículo. En este, la víctima puede ser lanzada hacia adentro o bien rotar alrededor de su centro de gravedad, ya que el trayecto de la víctima depende o va a depender del tipo de vehículo, la velocidad a la que que transitaba y el sitio donde impactó el cuerpo. Si es en la parte, en los miembros inferiores, recordemos que va a hacer que el sujeto se eleve y generalmente caiga sobre el vehículo o caiga detrás del vehículo, dependiendo de la velocidad que se ha impactado. La caída. Este es el derribamiento al piso de la víctima, como proceso del factor de aceleración, el cual se va a apreciar adecuadamente lesiones por contusión, fracturas de cráneo, golpes y contragolpes. El arrastre. Este es producto de la tracción del cuerpo sobre la cinta asfáltica, el cual se va a relacionar con el impulso que el vehículo transmite a la víctima durante la fase del choque, apreciándose sobre todo escoriaciones de tipo lineal. Y el aplastamiento y el machacamiento no son más que el resultado del paso del vehículo sobre la víctima, en el cual se van a percibir lesiones por compresión, equimosis, fracturas, que son multifragmentarias. Multifragmentaria significa que la región ósea se fractura en muchos fragmentos. Los traumatismos de los ocupantes del vehículo. En este, sobre todo, existe el primero en afectarse, es el conductor, el cual va a tener una proyección contra el ángulo del windshield o contra el ángulo del parabrisas y el marco de la puerta del lado izquierdo. Generalmente las lesiones que presentan estos sujetos son fracturas expuestas de miembros inferiores, de miembros superiores, múltiples escoriaciones
esguince cervical, es decir, las vértebras cervicales se salen de su lugar, lo cual puede provocar la muerte si se rompe la apófisis odontoides que está en el atlas, que es la segunda vértebra cervical. Axis y atlas. Axis la primera, atlas la segunda. Heridas con los fragmentos del windshield o de la ventanilla, y lo que les decía, el latigazo cervical, fracturas cervicales, esguinces iguales, equimosis de tipo lineal, sobre todo la equimosis que da el cinturón de seguridad, lo cual puede producir también un fenómeno patológico que se denomina taponamiento cardíaco o contusión cardíaca por el cinturón, que puede dar un taponamiento posterior. El acompañante. Estos generalmente lo que tienen son traumatismos de rodillas, pueden haber fracturas de rótula, la porción distal del fémur, puede tener lesiones muy similares a las del conductor, heridas, aplastamientos por el cinturón, etc. Si hubiesen pasajeros en la parte posterior, que en su mayoría nunca se ponen el cinturón, pues estos tienen el gran riesgo de salir como proyectiles del vehículo, provocándose como mínimo un traumatismo de cráneo o fracturas que se les denomina Lefort 4, que son fracturas de todos los huesos de la cara, contusiones en miembros superiores generalmente. Esto es muy importante, compañeros, para que la educación vial pues debe de ser un procedimiento que nosotros primero lo debemos de practicar. Segundo, lo más importante es la prevención, ya que al haber una prevención adecuada, esto va a resultar en procesos de daños menores. Las fases de los accidentes viales, nosotros los podemos considerar que el accidente de tránsito, pues en algunas ocasiones no se produce instantáneamente, sino que se trata de una evolución que se va desarrollando en dimensiones físicas. Eso significa en un espacio y en un proceso de temporalidad. Estas fases son apreciadas en el momento en el que el conductor se encuentra en la vía un obstáculo. Hablemos de un túmulo, hablemos de una llanta, hablemos de una piedra, y que súbitamente se presenta el peligro. Por lo tanto, lo primero que hace después de una rápida evaluación de las circunstancias es decidir la maniobra. Pues la maniobra que a él, en su experiencia de conducir, le parece más viable a fin de sortear esta emergencia imprevista. El accidente de tránsito no se produce de manera instantánea, sino que se trata de una evolución que se desarrolla en dos dimensiones, como les había establecido: tiempo y espacio. De esa manera, esto es lo que el conductor aprecia en el momento que se está dando la circunstancia y en el cual se presenta un peligro de forma súbita. Esto hace que el piloto pase a una fase de percepción. Y esa fase es donde cualquiera de los que van dentro del vehículo
percibe el riesgo, lo que se denomina punto de percepción posible. Y asimismo el riesgo es comprendido como un peligro, lo cual se denomina técnicamente punto de percepción real. Este último punto de percepción puede variar de sujeto a sujeto, ya que puede estar influido por reflejos motivados por la sensibilidad especial, por la práctica, produciendo una respuesta inmediata al estímulo, o que haya una percepción exacta del peligro, por lo cual debe tener claro que el conductor va a realizar una maniobra para tratar de sortear el objeto o el peligro. Dentro de este procedimiento existe lo que se denomina la fase de decisión, que no es más, compañeros, que la situación en la cual existe un punto de reacción. Es el sitio donde la persona responde al estímulo generado por la percepción del peligro e inicia una valoración rápida de qué maniobra va a realizar para minimizar el accidente. Durante ese análisis de fracciones de segundo, para poder no solo seleccionar, sino establecer una maniobra, se utiliza un determinado tiempo, lo cual se denomina tiempo de reacción. Ese tiempo es en el cual un conductor no ha ejecutado la maniobra y su vehículo continúa en la misma trayectoria y en movimiento, recorriendo una distancia que se le denomina distancia de reacción, lo cual se va a determinar de acuerdo con el tiempo utilizado para evaluar el peligro. Se tiene o se ha demostrado que este tiempo oscila entre 0.8 a 1.3 segundos para una persona que va en estado de alerta y a una velocidad prudente del vehículo. El ejemplo más sencillo que se me ocurre es cuando viaja un vehículo o cuando vamos en el vehículo, digamos a una velocidad inusual de 60 kilómetros por hora y el conductor reacciona ante un peligro durante un tiempo máximo de 1 segundo. De esa cuenta, la distancia de reacción recorrida por el vehículo será como mínimo de 16 metros. Y posteriormente a esa distancia se debe tener en cuenta la distancia recorrida por el vehículo durante la maniobra que se ejecutó. Si la maniobra fue adecuada, la cual fue seleccionada previamente, que consistió, por ejemplo, en frenar el vehículo, va a necesitar como mínimo una distancia de 18 metros siempre y cuando la superficie asfáltica se encuentre seca. Esto va a aumentar dicha distancia dependiendo de las condiciones, características en cuanto a la superficie vial, la cual también es importante establecer las condiciones de los neumáticos. Un vehículo viaja a 60 kilómetros por hora en condiciones normales de visibilidad, superficie, asfalto seco, tiempo de reacción del conductor 1 segundo. El vehículo necesita una distancia mínima de 34 metros para detenerse y evitar el accidente. La fase de conflicto se produce cuando el accidente físicamente se da, a pesar de efectuarse cualquier maniobra evasiva, frenar, girar, o bien puede reducir la gravedad del accidente si no fueron suficientes los metros para poder frenar.
de esa cuenta, entonces, hay algunas otras formas adecuadas y oportunas para lograr evitarlo. Durante la fase de conflicto, dependiendo del punto de impacto, así como las características, el peso, la masa, la velocidad, que van a generar movimientos o características cinemáticas que van a determinar la posición final de esas masas. Vamos a establecer la biomecánica de la accidentalidad. Esta biomecánica se establece a través de que mientras los cinturones de seguridad puedan salvar la vida y lesiones más severas, llevarla o no llevarlo puesto no garantiza que el individuo salga bien de un accidente, o sea, que salga ileso, sin ninguna lesión, sin ninguna lesión. De hecho, hay momentos que el cinturón de seguridad puede llegar a ser el responsable de las lesiones durante un accidente de tránsito cada vez que el cuerpo se moviliza y usa cinturón, se experimentan sacudidas repentinas de fuerza desde diferentes direcciones. Con ello, pues nosotros enfrentamos la posibilidad de daño corporal, lo cual va a depender de la intensidad, de la magnitud de la fuerza que estemos involucrados, ya que todas las lesiones del cinturón de seguridad en los accidentes viales pueden contribuir a la causalidad de graves, extensas y mortales lesiones corporales. La equimosis y los golpes. En un accidente vial, el vehículo se detiene de inmediato, el cuerpo puede aplastarse contra el cinturón y este puede causar grandes áreas equimóticas en algunos tipos de accidentes. Los mismos son probablemente la lesión más común en los accidentes viales. Las lesiones abdominales. Aun cuando esta área no es de las más comunes que va a efectuar el cinturón, en algunas ocasiones la presión del accidente puede afectar también la región abdominal y los órganos pélvicos, los cuales pueden presentar un trauma cerrado de abdomen que, si no se atiende quirúrgicamente de manera pronta y oportuna, puede causar la muerte. Las lesiones torácicas. El usar o no el cinturón de manera correcta puede dañar la región costal, es decir, las costillas, y el peto esternal, el resto del tórax, ya que existe una fuerza que se denomina de retención del cinturón de seguridad, en la cual puede tener la suficiente fuerza como para fracturar la región costal y con ello causar un terrible daño. Y pues la soldadura costal en gente joven pues es simple, ejercicios respiratorios. En los adultos mayores pues ya es un poco más dificultoso debido a que debe de soldar la región costal. Las lesiones craneales. Poner el cinturón detrás de la espalda o no llevarlo puesto correctamente va a hacer de hecho que la cabeza golpee el volante, el tablero, o bien salga proyectado por el windshield fuera del vehículo, lo cual le va a provocar seguramente una fractura craneal. Las lesiones en los hombros. Esta puede llegar a ser la lesión
más común y más probable por parte del cinturón al estar en el lugar por donde se coloca el mismo. Con ello, compañeros, afortunadamente llegamos al final del tema del día de hoy, esperando pues que haya sido de su complacencia y con ello esperar que en otra ocasión pues no tengamos estos problemas. Yo voy a consultar de nuevo mañana qué es lo que está sucediendo con la plataforma, derivado de que pues considero que no es normal. Por lo menos a mí nunca me había pasado una situación de estas. Así que les deseo buena noche. Si les robé mucho tiempo de su cena, mil disculpas, buen provecho. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite. Que tengan una excelente noche. Hasta pronto. Ah, no solo yo. Ah, bueno, Rocío, qué bueno, sí, pero sí Gracias logró por grabarla. Sí, ah, ok, excelente. Que tengan buena noche. Cuídense Gracias, mucho. Doc. Hasta luego, Daniel. Buenas noches, Doc.